Le invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Jueces, capítulo 21, versículo 25. Y dice la palabra: En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, yo te ruego que el momento que mis hermanos escojan para escuchar esta palabra, que ellos sean llenos de una unción y una gracia especial del Espíritu Santo, para que les sean abiertos, Señor, los sentidos espirituales, Dios mío, para recibir tu palabra con gozo, con alegría. Que el Espíritu Santo ponga todo aquello, Señor, que a donde yo no puedo llegar, a cada necesidad, a cada motivación, a cada Señor, a cada fibra del corazón de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que venga cargada tu palabra de mucha fe en el creer, Señor, en el confiar, oh Padre. Te rogamos que tu Espíritu sea el que dé la dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dice que en estos tiempos de los jueces, era un tiempo que todavía el pueblo de Israel era gobernado por unos jueces. Los jueces eran algunas personas a los cuales el Espíritu Santo venía sobre ellos y Dios los usaba para ganar una batalla, básicamente para ganar batallas, para dirigir, para guiar, para darle las victorias al pueblo de Israel de alguna manera, porque era un tiempo en que era el pueblo de Israel en este tiempo todavía estaba bajo cierta teocracia, es decir, bajo el gobierno de Dios. No existía como tal un gobierno de hombres, pero como el pueblo había dejado un poco el culto, como se había descuidado un poco la relación con Dios, como que había adulterio en la vida espiritual, había idolatría, había muchas cosas, pues ya la gente no se estaba sujetando a la autoridad de Dios, y como dice aquí las escrituras, no había rey, es decir, en los tiempos de Samuel, el pueblo le pedía a Samuel un rey, porque las otras naciones alrededor de Israel ya tenían reyes y se guiaban por reyes, y Dios le molestó en el corazón que el pueblo de Israel pidiera un rey, porque Él era el rey de ellos. Ahora, en estos tiempos de los jueces, realmente no existía una autoridad, no existía un reinado, no existía un tipo de gobierno específico, pero cuando Dios quería hacer alguna misión y darle alguna victoria al pueblo, pues el Espíritu Santo venía sobre alguna gente, eran llenos del Espíritu Santo y lograban vencer a los enemigos. Ahora, según dice las Escrituras, en este tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto se llama anarquía. Anarquía quiere decir desorden. Anarquía quiere decir que la gente anda en sus propios caminos, que la gente no tiene autoridad, que la gente no se somete, que la gente quiere hacer, en otras palabras, soberanamente lo que les da la gana. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En otras palabras, donde no hay visión, donde la gente no acepta la dirección divina, y vamos a ver cómo se establece la dirección divina en las naciones, en los pueblos, en la vida de la familia de la gente. Vamos a ver cómo se establece esa guianza y esa dirección divina. Dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía, el pueblo se desenfrena. Las naciones necesitan, en primer lugar, cuando no vamos a hablar de naciones, empezamos por nuestra propia autoridad, en nuestras propias vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la paternidad, entonces en nuestra familia no solamente, sino en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, entonces podemos hablar de nación para poder hablar de nuestro mundo.
todo esto necesita un orden, cuando se habla de autoridad, no se habla de autoritarismo. Las autoridades están puestas para establecer el orden y para hacer cumplir la ley. Y cuando uno vive bajo esa ley y ese orden, que además está puesto por Dios, como vamos a ver más adelante, eso trae equilibrio, eso trae tranquilidad, eso trae paz a los que se ejercitan en esa sumisión a esa autoridad. Porque dice que el pueblo se desenfrena cuando no tiene visión. Así que si el pueblo sigue la visión, si el pueblo sigue la dirección divina, si el pueblo sigue a sus autoridades, entonces la gente no va a estar extraviada, no va a estar desenfrenada, la gente va a tener paz, va a tener confianza, va a tener equilibrio, va a tener esperanza, va a tener proyectos, porque va a estar bajo una autoridad, va a estar bajo un liderazgo que está siendo establecido y guiado por Dios. Ahora dice la palabra, dichosos los que son obedientes a esta ley. Dice ahí en el Proverbios 29, versículo 18, dice: mas el que guarda la ley es bienaventurado. Si usted guarda la ley, quiero decirle que usted es 3 veces más que feliz. Usted no tiene que tener temor de ser descubierto en nada, porque usted anda en luz. Usted no tiene que tener temor de lo que usted hable, porque usted anda en luz. Sus palabras son bendecidas por Dios. Usted honra a sus gobernantes, usted ora por sus gobernantes, y usted recibe bendición cuando usted cumple la ley. Eso es sin lugar a dudas, y lo dice la palabra. Yo quiero que vaya conmigo al libro de los Romanos, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Y ahora tristemente estamos viendo unos eventos bien tristes que estamos viendo que la gente hoy en día está pues tomando la justicia por sus propias manos. Estamos viendo que la gente no quiere saber de la policía, que entonces la policía han sido puesta por vergüenza, y como trabajadores, al fin, como seres humanos, se han cometido errores, se han hecho cosas que tal vez no se hicieron con toda la, pudiéramos decirle, con toda la sabiduría y con toda la gracia que podía haberse hecho. Y entendemos que las autoridades son seres humanos también, que esas autoridades están puestas por Dios. Es decir, no queremos decir que sea la persona la que está puesta por Dios, pero los niveles de autoridad creemos que están puestos por Dios también. Y vemos que como hoy en día la gente quiere hacer soberanamente lo de los tiempos de los jueces, que cada cual hacía lo que bien le parecía. Y esto se llama anarquía, y esto se llama desorden, y esto se llama, hermanos, cuando uno vive en esa anarquía, uno se está levantando contra Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios es el Dios que le dijo a Ezequías: ordena tu casa, y dice la palabra en el Salmo 50, el que ordenare su camino, yo le mostraré mi salvación. Si la gente quiere recibir la salvación de Dios, tienen que ordenarse y ponerse a cuentas con Dios y buscar esa visión de Dios y buscar ese plan de Dios para su vida, para su familia, para su nación. El libro de Romanos, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, a los romanos, y entendemos el contexto de esta nación. Entendemos que Roma era una república en la cual había democracia, es decir, el poder del pueblo, habían en muchos niveles de autoridad, habían gobernantes, habían cónsules, procónsules, etc. Lo que le quiero decir es que no podemos a veces sacar de contexto esta nación, ¿verdad? Y que cada nación tiene su cultura, tiene su forma de gobierno. Pero en este caso de los romanos, que es una república, mire lo que dice. Yo quiero que vaya conmigo a Romanos 13, del versículo 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores.
Principio número 1, someterse. Someterse no quiere decir esclavitud. Someterse es entender que es la persona que ha sido puesta, que ha sido una persona que puede cometer errores, pero que toda su función está legislada por una ley, está legislada por una constitución. Es decir, que esa persona que está en autoridad no puede ser una persona autoritaria, ni hacer tampoco lo que quiera, sino que se somete a una constitución, a una ley que ya está escrita, y lo que hace es cumplir esa ley. Sométase a toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, que las autoridades las han puesto Dios. Es decir, no decimos que sea la persona, pero los niveles de autoridades los pone Dios también. Dice, porque y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que una vez más confirmamos que las autoridades están puestas por Dios y establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuando uno va en contra de la ley, cuando uno va en contra de lo que está por constitución en su nación, cuando uno se somete, le puedo decir, no solo a la nación, ni a los gobiernos, ni a la policía, ni a los gobernantes. Quiero decirle que cuando usted no se somete a la autoridad, digamos, de la casa, si usted es un hijo, si usted todavía está bajo la cobertura de sus padres o cualquiera que sea el tipo de gobierno, quiero decirle que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Por tanto, esas autoridades están puestas para cumplir los designios y los propósitos de Dios en las naciones. Y dice, y a los que resisten y los que se resisten a cumplir esta ley, acarrean condenación para sí mismos. Así que el ser una gente anarquista, el ser una gente que está siempre contrariando y siempre yendo a contracorriente a las autoridades, dice la palabra que acarrean condenación para sí mismos. Y en el versículo 3 dice, porque los magistrados, es decir, los gobernantes, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Por tanto, ¿para quién están puestas las autoridades? Dice la palabra que no están puestas, en primer lugar, no están puestas para infundir temor. Si las autoridades infunden temor, entonces no se trata de una sociedad o de una nación democrática. Entonces se trata de una dictadura, donde entonces los métodos de dirección son autoritarios y ya deja de ser como le digo, democrática. No, cuando hablamos de democrático no decimos que se va a hacer solamente la voluntad del pueblo, sino que ese pueblo va a estar también guiado y va a estar bajo la sujeción de una constitución o de una ley civil y de una ley moral. Por cuestión de tiempo vamos a estar continuando este estudio y seguimos rogando la dirección de Dios para ello. Señor, te damos gracias porque entendemos que tú eres el Dios soberano, que estás por encima de todas las cosas y que has establecido gobierno, Señor, para que la gente no haga lo que le parezca a Dios, para que nos sometamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.